Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. Soy Rosa Casals en Berlín. Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países que conforman el G20 comenzaron este jueves en Indonesia un encuentro de 2 días al que muchos asistirán telemáticamente. En la cita, los representantes de las principales economías emergentes tratarán, entre otras cosas, el posible impacto de un conflicto en Ucrania. La pandemia ha supuesto un duro golpe para una economía globalizada. De ahí que el mundo vigile de cerca el conflicto entre Rusia y Ucrania, afirmó el presidente de la anfitriona Indonesia en la cumbre del G20. No es momento de crear nuevas tensiones que puedan afectar a la recuperación económica global, y mucho menos amenazar a la paz mundial como vemos actualmente en Ucrania. Es necesario que todas las partes pongan fin a sus roces y rivalidades. Pese a la actual recuperación económica global, la escalada del conflicto ucraniano podría agravar las 2 peores consecuencias de la pandemia, la inflación y los problemas de suministro. Los expertos advierten además sobre la posible aparición de nuevas mutaciones del coronavirus, especialmente si las vacunas continúan sin llegar a la gran mayoría de la población mundial, sobre todo en los países más pobres. Estos países, junto con las economías emergentes, ya tienen que lidiar con unos niveles de deuda insostenibles agravados aún más por la pandemia, advierten tanto el FMI como el Banco Mundial. Así, las deudas, la inflación, la pandemia y la crisis ruso-ucraniana suponen las mayores amenazas para la recuperación económica mundial. Y en el marco del G20, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen ha dado cuenta de cuáles son sus preocupaciones en este delicado momento a nivel internacional. Ana Nieto, en Nueva York, tiene los detalles. Muy buenas tardes, Ana. ¿Qué es lo que ha dicho Yellen? Cuéntanos. Bueno, pues buena parte de sus preocupaciones giran en torno a la pandemia, las consecuencias económicas y las consecuencias para la salud. La secretaria del Tesoro ha pedido una acción muy decidida, sobre todo por parte de China, para asegurar ayuda a los países más pobres que contrajeron una muy fuerte deuda para combatir lo más profundo de la crisis generada por la pandemia, tanto en cuestiones de salud como en el apuntalamiento de sus economías. Esta deuda estaba en una moratoria que se ha vencido en diciembre y los endeudados no están en ninguna situación para devolver ese dinero. Es algo a lo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están prestando muchísima atención porque podría desestabilizar mucho a estas economías. En estos momentos se desconoce cuál es la deuda que se ha contraído con China, por eso no se sabe hasta qué punto está participando del alivio. Yellen también, por otra parte, se ha referido a todos los riesgos que hay en este momento de transición económica, en un momento de retirada de estímulos y de fuerte inflación. Y ha abogado por que las vacunas lleguen a todos los países y para que haya un marco de preparación para una futura pandemia. Ana, ¿ya ha hecho mención la secretaria del Tesoro a la tensión con Rusia? Sí, claro que lo ha hecho. Lo ha hecho en una entrevista a la agencia France Press y ha avisado que las sanciones a Rusia tendrían consecuencias globales. De momento, Estados Unidos no ha concretado cuáles son esas sanciones porque demócratas y republicanos no se han puesto de acuerdo en el alcance de estas. Pero cualquier sanción que vaya contra un país exportador de materias primas, un país líder en producción de petróleo o de gas, es un problema para todo el mundo, para todos los mercados globales. En Estados Unidos se está haciendo que Rusia realmente se ha preparado para este momento de crisis, ha reducido mucho su deuda, ha aumentado sus reservas en divisas extranjeras y ha hecho un giro hacia Asia en materia de exportación e importación. Pero el problema es que si las sanciones se concretan en torno a la banca, en torno a las empresas que están trabajando en los mercados globales y sobre todo en las transacciones hechas en dólares, entonces hay que buscar un sustituto para Rusia en los mercados globales y no lo hay. Eso significa que subirán mucho los precios en mercados tensos como los de la energía. Más inflación. Muchísimas gracias, Ana, por este interesante análisis desde Nueva York. Un saludo. Gracias.
El Estado mexicano de Michoacán asegura que volverá a exportar aguacate a Estados Unidos muy pronto. México está negociando garantías de seguridad para los inspectores estadounidenses que certifican los frutos para la exportación. Este gran negocio corre peligro después de la suspensión temporal de Estados Unidos sobre las importaciones. Según los expertos, los distribuidores estadounidenses buscarán más allá de México para prevenir futuras alteraciones de abastecimiento, pues alrededor del 80% de la producción sale de Michoacán. Estados Unidos suspendió la semana pasada la importación de aguacate desde allí después de que uno de sus inspectores fuera amenazado de muerte. Y nos fijamos en España. El boom inmobiliario de ese país se derrumbó con la crisis financiera de 2008. En su caída destruyó casi 2 millones de puestos de trabajo y dejó un paisaje de grúas y obras paralizadas en medio de una brutal recesión. Ahora, esos trabajadores de la construcción se necesitan con urgencia, pero una escasez de mano de obra sin precedentes pone en peligro proyectos financiados por la Unión Europea para ayudar a la economía española a recuperarse de la pandemia. En el año 2008, cuando el boom inmobiliario español se desplomó para darle paso a una profunda crisis económica, en el país desaparecieron 1.800.000 puestos de trabajo. Pero el panorama ha cambiado en la actualidad y ahora España busca con urgencia mano de obra en el área de la construcción. Lo que se necesita son personal cualificado. Se necesita personal cualificado, albañiles, se necesita electricistas, se necesita fontaneros. Y es urgente, pues más bien porque ahora mismo vienen unos fondos europeos y estamos hablando desde la patronal, se está diciendo, y desde la Fundación Laboral, aproximadamente unos 700.000 puestos de trabajo. Yo no sé si valorar tantos o no, pero una cantidad ingente sí, pero ese sí, personal formado. La escasez de trabajadores pone en riesgo proyectos de construcción y saneamiento por valor de miles de millones de euros financiados por la Unión Europea para la recuperación económica tras la pandemia. España es el país que más dinero recibirá después de Italia, unos 140.000 millones de euros. Uno de los principales problemas es que los jóvenes españoles prefieren trabajar en otras áreas, muchas veces por el estigma que suponen estos oficios. Y las empresas optan por contratar trabajadores extranjeros, incluso si esto supone pagar por su formación. En las obras encontramos una mezcla, porque hay españoles que están trabajando con nosotros, hay extranjeros, por ejemplo, de África. Tengo compañeros de África que están trabajando, de Sudamérica, de muchos países. Ahí es un perfume de distintas culturas. Pese al esfuerzo, en 2021, 7 de cada 10 empresas de construcción tuvieron que rechazar contratos por falta de personal. El gobierno socialista de Pedro Sánchez se mantiene optimista para este año y confía en que la economía española crecerá un 7%. Eso sí, para lograr sus planes, necesitará suficientes manos que se pongan a la obra. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. El fabricante europeo de aeronaves Airbus ha anunciado beneficios récord tras 2 años de pérdidas relacionadas con la pandemia y con su costoso Super Jumbo A380. En 2021, la empresa facturó más de 4.200 millones de euros gracias a una sólida cartera de pedidos y a sus medidas de ahorro. Se espera que este año entreguen más de 700 aviones comerciales. Google ha anunciado sus planes para eliminar gradualmente una de las formas de rastreo publicitario en su sistema operativo Android. De forma similar al bloqueador de rastreo de Apple para el iPhone, Google asegura que esta herramienta mejorará la privacidad de los usuarios al eliminar los identificadores únicos que permiten a los anunciantes rastrear al usuario cuando utiliza aplicaciones y sitios web en un dispositivo. Nestlé vio enormemente incrementados sus beneficios el año pasado. Su beneficio neto aumentó casi un 40% hasta superar los 16.000 millones de euros. Nestlé vendió acciones de la compañía de cosméticos L'Oréal por valor de casi 9.000 millones de euros. Además, el gigante suizo justificó una subida de precios en sus productos por la alta inflación. Aplicaciones como Uber prometían a conductores privados la posibilidad de generar ingresos adicionales, pero estas empresas son objeto de crecientes críticas por arruinar el negocio de los taxistas tradicionales pagando sueldos bajos. En Sao Paulo, 150.000 taxistas se asociaron para contraatacar con su propia aplicación.
Las tarifas de los servicios de transporte aumentaron un 60% el año pasado en Sao Paulo, pero el alza no ha beneficiado las aplicaciones como Uber. La tarifa de Uber y de las demás aplicaciones es muy baja para los conductores. A eso se suma el combustible. El combustible está destruyendo el negocio de todos. El precio de la gasolina aumentó un 50% el año pasado. Brasil sufre la mayor inflación de los últimos 6 años, un 10%. Los conductores de las aplicaciones no alcanzan a cubrir los gastos. Además, acusan a empresas como Uber de aprovecharse del alto desempleo en el país. Los conductores no tienen seguridad. Los sueldos son irregulares. El ambiente de trabajo es muy complicado. Ante esto, nos vimos obligados a crear nuestra propia aplicación para competir en el mercado y así proteger a los conductores. Cerca de 150.000 conductores asociados lanzaron la plataforma Me Busca. De esta manera, esperan poder obtener una mayor parte de las ganancias. Se estima que las empresas como Uber retienen entre un 14 y un 60% de la tarifa. Con Me Busca, los conductores esperan revertir esta precaria situación. Y para terminar, les presentamos un robot destinado a combatir el desperdicio alimentario. Un dispositivo que se utiliza en los graneros, donde se va moviendo a través del cereal a la vez que comprueba que las condiciones de almacenamiento son las adecuadas. Y si no es así, puede reportar problemas de humedad o de plagas. Muy útil, puesto que la ONU estima que cada año se echan a perder unas 600 toneladas de grano en silos de todo el mundo. Y hasta aquí la economía. Gracias por acompañarnos un día más y hasta más tarde.